Muchas bendiciones. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela bíblica virtual. Mi nombre es Helen de Collins y como siempre les digo, es un honor para mí poder compartir este tiempo de estudio de la palabra. Vamos a orar antes de iniciar. Amén. Amante Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú quien traigas revelación de tu palabra a cada una de las personas que me están mirando y a mí misma, Padre. Ayúdanos a ponerla por obra en todo tiempo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos estudiando el Evangelio de Marcos en estos días. Hoy vamos a ver lo que es el capítulo 8, todo lo acontecido en ese capítulo. El título para hoy, Jesús ministra a sus discípulos. La verdad central para hoy dice, los discípulos de Jesús necesitaban reafirmar su fe y fueron ministrados amorosamente por el Señor para satisfacer esa necesidad. Como les decía, nuestro estudio estará basado en el capítulo 8 de Marcos, pero a partir del verso 27 es que vamos a ver con más detalle cada uno de los puntos, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos este capítulo, lo primero que encontramos es la alimentación de los 4,000. En el capítulo 6 de este mismo evangelio, hay una porción que se llama alimentación de los 5,000 y hay quienes piensan que se trata del mismo episodio, pero no es así. Hay muchas cosas que nos dejan ver que realmente no es el mismo episodio. Pero nosotros no nos vamos a detener hoy a ver si realmente es el mismo evento o si son eventos diferentes. Vamos a ver otros datos. Lo primero que veremos es que esto ocurrió a orillas del mar de Galilea, en las islas, en una región llamada Decápolis. El lugar estaba abarrotado de personas. Quizás muchas de esas personas habían ido para ver porque eran de los que habían visto lo que el Señor había hecho con el tartamudo, o quizás lo que él había hecho con el endemoniado gadareno cuando lo liberó. Fíjense, al igual que hoy, los hechos del Señor llaman la atención y son dignos de que muchas personas se detengan a verla. A partir del verso 11, si nosotros seguimos leyendo, vemos a los fariseos demandándole al Señor señales. Las señales son obras milagrosas que apuntaban a Jesús como el Hijo de Dios. Los fariseos habían visto muchísimas señales, pero ellos querían ver señales extraordinarias que los convencieran de que Él realmente era el Hijo de Dios. Y vemos que el Señor claramente les dice que esa generación no iba a ser a la que Él le iba a enseñar esas señales. Los deja, no les hace caso, el Señor sigue en lo suyo, regresa a la barca y los deja. Entonces cruza al otro lado del lago donde se encontraba. Luego les habla de la levadura, más adelante, por ahí por el verso 14. Aprovechando el hecho de que ellos habían sentido hambre, ¿verdad? Iban a buscar panes. Entonces el Señor aprovechó eso y les habló de levadura. Nosotros sabemos que en el ámbito espiritual, la levadura tiene que ver con una doctrina alterada, que tiene que ver con falsas doctrinas. Entonces, ahora sí, vamos a ver de manera detallada en este capítulo 8, a partir del verso 27. Vamos a estar leyendo en Reina Valera 1960, Marcos 8, del 27 al 30. Dice así: Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Miren, Cesarea de Filipo no es la misma Cesarea sobre el Mediterráneo.
Esta Cesarea de Filipo estaba ubicada en el monte Hermón, un territorio gentil, a unos 40 kilómetros al norte del mar de Galilea. El monte Hermón, hermoso, cubierto de nieve todo el año. Antes de seguir instruyéndoles y preparándolos, el Señor quiere saber quién entendían ellos que era Él. Entonces le hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Si nosotros leemos en el Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que de la misma manera que podemos leer aquí en Marcos, ellos empezaron a decir diferentes cosas. Algunos decían que Elías, otros decían que algunos de los profetas, otro que Juan el Bautista. Entonces el Señor, de manera más específica, les pregunta: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y me gustaría, a usted que me está mirando, que en este momento nosotros meditemos en ese sentido. Y usted se haga esa pregunta: ¿quién es Jesús para mí? No me tiene que decir. Si usted desea, puede comentar puede dejar sus comentarios y nos enriquecemos todos. Amén. A la pregunta del Señor: ¿quiénes dicen ustedes que soy?, Pedro le contesta: tú eres el Cristo. Y si nosotros leemos en Mateo, como les decía ahorita, vemos que agrega además, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, es importante que cuando nosotros encontremos episodios de este tipo, o sea, que veamos que aparece en la palabra en más de un sitio un episodio, un evento, un relato, es bueno que nosotros lo leamos donde quiera que aparece. Estos evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una serie de eventos que los relatan los tres. Y como he dicho anteriormente, cada escritor los relata de una manera diferente. Me explico. No es que cambia el suceso, que en uno dice que habían 3 mujeres y en otro dice 2. No es eso. El hecho es que cada uno de los escritores entiende que una parte es más relevante que la otra. Y cuando está relatando el evento, pues dice cosas que quizás otro omite. Y cuando nosotros vemos esto desde los 3 puntos de vista, pues podemos ver mejor el panorama y tener una información más amplia. Este evento nosotros lo encontramos en Mateo, también es bueno que lo leamos, porque fíjense cómo en Marcos él no dice esa parte que dijo Pedro, solamente dice: tú eres el Cristo, pero no habla del Hijo del Dios viviente como lo dice Mateo. Entonces, es bueno que nosotros nos acostumbremos a leer los episodios donde quiera que aparezcan y así nos enriquecemos más. Pues bien, Pedro le dice eso: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo siguiente que nosotros vemos es que el Señor le dice a ellos de manera enérgica que no comenten esto. Dice, el verbo usado en otros textos se traduce como reprendió o reprochó, es decir, que el Señor los reprendió en ese sentido y les mandó que no hablaran de eso con nadie. Si nosotros continuamos leyendo en el mismo Evangelio de Marcos, el capítulo 8, los versos del 31 al 33, y continúo leyendo en Reina Valera 1960, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí nosotros vemos al Señor que empieza a darle detalles a sus discípulos. Empieza a hablarle de manera detallada de qué le iba a suceder.
él iba a ser desechado por los principales, por los sacerdotes, quienes conocían la ley, quienes se supone que debían reconocerlo a él como el Mesías, eran los que los iban a rechazar. Y también les dice que al tercer día él iba a resucitar, y así lo hizo. ¿Y cuál es la actitud de Pedro? Ese Pedro que siempre con ese temperamento, ¿verdad? Sin intención de atacar, como diríamos, sino tratando de ver que Pedro realmente tenía un temperamento un poco más impulsivo, era como más, como decimos nosotros los dominicanos, un poco más acelerado era Pedro. Entonces inmediatamente le dice al Señor como que no haga eso. Y el Señor, sabiendo quién estaba orando detrás de Pedro, pues le dice: apártate de mí, Satanás. Y yo no estoy justificando a Pedro, pero pensemos que era su maestro, con el que ellos tenían 2 años que habían estado andando, el que le estaba diciendo eso. Humanamente quizás es pues lo que cualquiera hubiera hecho. Y repito, no estoy justificando a Pedro, porque el hecho de que el Señor lo reprendiera, Pedro lo que estaba era dejándose usar por el enemigo, tratando de evitar inconscientemente que el plan de salvación al cual había venido Cristo se ejecutara. Pero muchas veces somos un poco severos con el pueblo de Israel, con los apóstoles, con su manera en la que ellos actuaban. ¿Por qué? Porque nosotros ya le servimos, nosotros conocemos a un Cristo resucitado, pero en ese entonces no era así. En ese entonces era su maestro el que estaba diciendo que iba a padecer, y Pedro humanamente pues obró, y más que humanamente dejándose usar por el enemigo, y el Señor lo reprende y le dice que se quite de delante de él, porque era necesario que él padeciera, era necesario que se cumpliera esto para que usted y yo hoy tuviéramos salvación y vida eterna. Si continuamos leyendo los versos del 34 al 38, y sigo leyendo en Reina Valera 1960, dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Miren, lo más difícil para nosotros, los seres humanos, es negarnos a nosotros mismos. Es dejar de lado mi yo, mis pensamientos, mis convicciones, mi carne. Es lo más difícil. Sin embargo, el Señor lo primero que dice es que tenemos que ponernos a nosotros mismos de lado y entronar al Señor en el centro de nuestra vida. Lo segundo que dice es que tenemos que tomar nuestra cruz. En el tiempo en el que esto se escribe, en el que el Señor le dice esto a sus discípulos y a todo el que lo escuchaba, es un tiempo en el que la señal era un símbolo de vergüenza. Hoy nosotros vemos la cruz, y la cruz es símbolo de redención, porque en esa cruz fue que el Señor pues clavó mis enfermedades, mis pecados, ¿verdad? Y al tercer día resucitó. Ojo, no se quedó en la cruz, no está muerto, Cristo está vivo, porque al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Pero ahora la cruz es símbolo de redención, pero entonces la cruz era un símbolo de vergüenza. Y el Señor le dice que tome su cruz y ande. Es necesario que nosotros morir a nuestros deseos y vivir para agradar a Cristo.
En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, en el verso 24, Juan habla del grano de trigo que cae en la tierra y muere, y pasa por un proceso, porque si muere, ¿verdad? Si no deja de ser, él solo queda muerto. Pero si pasa el proceso, germina y da fruto. Y eso es lo que nosotros estamos llamados, a morir a nuestro yo interior y dejar entonces que Cristo viva en nosotros. Pues es necesario morir al yo para ganar nuestra alma. El verso 28 dice que el que se avergonzare de mí, es decir, que hay posibilidades de que nosotros nos avergoncemos de Cristo. Pero dice claro qué pasa con la persona que se avergüenza del Señor. Lamentablemente no le resta más que la muerte eterna. El hombre tiene solo dos opciones: ser discípulo de Cristo y seguirlo diariamente, o rechazar el discipulado y condenarse a una vida egoísta aquí y al abandono de Cristo por la eternidad. Mire, es aquí en la tierra donde nosotros determinamos cuál será nuestra vida en la eternidad. Lo mejor es decidirnos por Cristo, dejar el yo y seguirlo a Él. Amén. Vamos a orar. Amante Señor, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra, porque es vida para nuestras vidas. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú quien nos ayude, Señor, a ser verdaderos discípulos tuyos, Señor. A nosotros vivir conforme a tu palabra, conforme a tu santa y perfecta voluntad, a quitar mis deseos, mis pensamientos, mis razonamientos y vivir conforme a lo que tú dices en tu palabra, a seguirte, Señor, a obedecerte en todo. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien. Pues si usted no tiene una iglesia donde congregarse, le pido que nos acompañe. Somos la Congregación Cristiana Puerta Abierta y será un honor poder recibirlo. Si tiene comentarios, preguntas, puede dejarlo y con gusto, pues en la mayor brevedad posible, nosotros le estaremos contestando. Será hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.